Mucho. Me ha correspondido hoy día poder compartir la palabra del Señor en un día bien especial para el pueblo del Señor, ¿cierto? Amén. Eh, Pese al constante cambio en nuestra sociedad, podemos estar acá y celebrar este día maravilloso, día de resurrección, ¿verdad? Que el pueblo cristiano celebra allí con regocijo, ¿ah? Con regocijo, con alegría eh, de saber que todo lo que un día se dijo acerca de un Salvador, de un Redentor, se concretó en la obra preciosa de aquel varón llamado Jesús, ¿verdad? De la zona de la región de Nazaret, ¿ya? Lo que se había anunciado por muchos tiempos, lo que había sido el motivo de esperanza para el pueblo de Israel, ¿verdad? Finalmente se cumple, es llevado a cabo. Y bueno, producto de esa obra preciosa es que nosotros también hoy día nos congregamos y nos alegramos y nuestros cánticos también expresan esa gratitud hacia nuestro Señor, hacia nuestro Redentor. Es eso lo que nos mueve, ¿verdad? Amén. Juan capítulo 20, ahí va a estar la palabra de nuestro Señor. Wow. Juan capítulo 20, desde el versículo 1 en adelante, va a estar la palabra del Señor. Oramos en tanto que lo encuentran. Amén. Padre, en este día tan hermoso te damos gracias, Señor, una vez más por todo lo que tú haces, Dios mío, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, papá. Nos has mostrado ese amor maravilloso hacia la humanidad y de forma individual hacia cada persona, papá. Toda esa obra preciosa, Señor, la hiciste, Padre, y la ejecutaste, Padre, para que nosotros pudiéramos también ser alcanzados. Y en este tiempo, Señor, pudiéramos tener un momento de reflexión en tu palabra y, Señor, celebrar esa obra tan maravillosa que tú un día hiciste por nosotros también. Gracias por considerarnos en medio de aquellos planes hermosos. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos hables, nos instruyas, nos fortalezcas, nos enseñes, nos ayudes a recuperar nuevas fuerzas, papá, y que sea tu Espíritu Santo primordialmente hablando a cada uno de nosotros. Disponemos nuestras vidas, nuestros corazones para oír tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Ya, en el nombre de nuestro Señor Jesús, entonces, dice de la siguiente manera. Mi Biblia tiene allí un pequeño titulito, dice la tumba vacía. ¿Ya? No sé qué dice la suya, la resurrección. Amén. Comenzamos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón, Pedro, tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces
Entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Les repito el 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Amén. Amén. Esa es la porción bíblica de la escritura. Puse allí como un entre paréntesis que para mí, pero se los voy a leer de todas maneras, dice, no es un tratado teológico lo que les vamos a compartir, sino una verdad aplicada. Amén. Colocaba, dice, cuando la vida al fin empezaba a tener matices distintos para el pueblo de Israel y en forma especial para los apóstoles y para las personas que estaban allí en aquel entonces, cuando justo eso estaba sucediendo, acontece este trágico momento de trágico momento, digo, por el suceso, ¿verdad? Y bueno, dice, y los mejores días junto a él, refiriéndose allí a los discípulos, a su grupo cercano, ¿ya? ¿Por qué colocaba eh, cuando los días empezaban a tener un matiz distinto? Porque todos nos acordamos y si hacemos una mirada hacia atrás de todo lo que era el pueblo de Israel, vamos a ver a Israel siempre no sumergido, pero siempre allí bajo la opresión de sus enemigos, ¿ya? Desde que nacen y son llevados a Egipto, comienzan una etapa de esclavitud, ¿verdad? Son liberados después de un largo tiempo, pero continuamente estaban bajo la opresión del pueblo enemigo. Y no porque ese fuera el propósito de Dios para ellos, sino que sus constantes porfías, ¿verdad? Llevaron que continuamente sus enemigos estuvieran encima de ellos. ¿O me equivoco? Así es que, ¿qué podemos rescatar? Cuidado con nuestras porfías. ¿Ah? Cuidado con nuestras porfías. Dios es bueno y dice que Él como padre, ¿a quién corrige? A sus hijos, ¿cierto? No fue fácil para esta nación escogida vivir de generación en generaciones, ¿verdad? Allí bajo esta fastidia de su enemigo. Posteriormente, ellos tuvieron todo el tema de la deportación, ¿ya? Y eso no es un tema menor. Nuevamente oprimidos allí por todos sus enemigos. Cuando vuelven a casa, cuando retornan, lo hacen bajo la opresión de todo lo que es el imperio romano. O sea, por más que estaban en su tierra, seguían estando oprimidos. Y es por eso que tenían la promesa de que un día se levantaría, ¿verdad? Uno que les libertaría. Y ellos tenían una imagen distinta de lo que sería aquel libertador. Y cuando finalmente aparece Jesús en escena, muchos de ellos que pensaban socialmente y políticamente vieron allí a Jesucristo, ¿verdad? Como un personaje que finalmente traería esa paz tan anunciada que había sido prometida al pueblo de Israel, pero Jesús venía a ser un libertador distinto, no un libertador temporal hacia un pueblo específico, ¿verdad? Sino que más bien su libertad era eterna y era aplicada no solamente a Israel, sino hacia el mundo entero. ¿Mm? Creo que esa era
la misión del maestro. Entonces, por eso no cuadró con muchos de aquellos que se opusieron a toda la obra de Jesucristo. Con lo que acá dice, no era fácil para el pueblo de Israel, ¿verdad? Estar de generación en generación oprimido, porque eso desgastaba la esperanza de cualquiera. Y a veces eso nos sucede a nosotros, cuando humanamente no vemos muchas respuestas, ¿verdad? A las situaciones diarias que nos pueden acontecer, sino que se prolongan a través de los años y no tenemos alguna respuesta. Eh, Hay familias eh, que en su fe es probada por tiempos prolongados y obviamente la fe muchas veces tiende a desaparecer. ¿Ah? Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Eh, por ejemplo, hay familias que por distintos motivos han creído en el Señor, pero han venido procesos de aflicciones, han venido pruebas difíciles y que finalmente de esa familia empezaron a retroceder porque sus oraciones no tuvieron una respuesta inmediata a lo que ellos estaban anhelando o según la necesidad que ellos tenían en aquel momento. ¿Ya? Eh, Hay algunos casos de eso. Yo siempre digo, el Señor tiene distintas maneras de obrar, tiene distintas maneras de responder a nuestras inquietudes. ¿Ya? Yo me he sorprendido mucho, por ejemplo, cuando el Señor responde a la primera y digo, wow, ¿ah? Así dan ganas de tener un Dios y así dan ganas de servirle al Señor, porque oré y ahí estaba la respuesta. Genial, ¿cierto? Y hay más. Hay respuestas del Señor cuando aún todavía no pronuncié con mis labios mi necesidad. Estaba ahí en mi mente y le dije, Señor, esto. Y el Señor al instante, respuesta. Así que nos sirve al Señor. De esas dos vivencias, de esas dos vivencias he tenido experiencia de ambas. Por eso se lo digo así. Pero hay un tercer ítem, coloquémosle, es cuando usted ora y usted empieza a mirar el reloj. Y alguien dijo o cantó por ahí, me dieron las 1, las 2 y las 3. Usted no se acuerda de eso. ¿Ya? Y no hay respuesta. Y no pasa nada. Y usted siguió confiando, con fe, en esperanza, de que el Señor va a responder en su momento. Y no pasó nada. Entonces que uno comienza a cuestionarse y a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué lo que yo anhelo por tanto tiempo no sucede? No viene la respuesta. Hay una necesidad, imperante, necesaria, valga la redundancia, en que yo necesito que Dios me diga algo por último, que me mueva la hoja de un árbol en señal de decir, te estoy escuchando. Escuché tu clamor, pero no pasó nada. ¿Saben? A Israel le pasó eso. ¿Cuántos años esperaron la venida del Mesías? ¿Cuántas batallas? ¿Cuántos tiempos de cautiverio? ¿De esclavitud? Y no había una respuesta. Escuchaba estos días una reflexión eh, y la encontré tan apropiada porque dice la Escritura que todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es bonito, suena espectacular, ¿cierto? Y es verdad. Pero los tiempos nuestros son totalmente distintos a los tiempos del Señor.
Son totalmente distintos. Lo hermoso de esta reflexión era, y es por lo demás, que en ese mismo concepto Dios sabe en qué momento va a colocar las cosas, las situaciones, para que se cumpla un propósito mayor, el propósito eterno de Dios para toda la humanidad. Israel pensó en él, pensó en su libertad, pero el Señor estaba pensando en la redención de toda la humanidad. Y no estaba pensando en algo del momento, sino estaba planificando algo eterno. El Señor, partiendo de la creación, planificó crear las cosas en un determinado día, en un determinado tiempo. Y nada sucedió sin que se cumpliera la primera. El Señor vino cuando el Señor tenía establecido que ese día se cumpliera. Qué tremendo. Y nada cambió el propósito eterno de Dios para que eso sucediera. Hoy día nosotros estamos en ese mismo propósito del Señor. Y se cumplió también nuestra llegada al conocimiento, a la gracia del Señor, el día que Él lo tenía estimulado. Todo está en el propósito eterno del Señor. Entonces, no te desesperes. Yo decía, hay familias que necesitan una respuesta inminente de Dios, pero no ha llegado. Y a veces nos tenemos que sentar. ¿Ha visto usted esa escena de gente adulta sentada en las puertas de su casa, viejitos allí como esperando algo? Por lo menos era una costumbre de hace muchos años atrás en que la gente se sentaba afuera, a la puerta de sus casas, ¿cierto? Y hoy día todavía podemos ver algunas escenas como esas, sobre todo en los barrios más antiguos. Porque veremos la respuesta del Señor. ¿Sabes, amado? Por más que se tarde la respuesta, por más que se haya demorado la visitación del Señor, no significa que el Señor no esté contigo. Así es. Lo que pasa es que hay un proceso y una obra mayor a la de nuestra necesidad. Las hermanas de Lázaro le dijeron, Señor, si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor se quebrantó allí. Se conmovió en su corazón y se puso a llorar. Porque su amigo había muerto. Pero el Señor tenía un propósito mayor para que se secó su lágrima, consoló a sus amigas y le dijo, no se preocupen, para esta hora. Y le dijo, vamos donde la muerte. Ese día llamó a Lázaro, cuando ya llevaba 4 días muertos, cuando ya no era posible acercarse mucho. Todos miraban de lejos. Pero allí salió Lázaro, fresco como una lechuga. Como si recién se hubiera duchado, salió de la. Esa es nuestra
hermoso servir al Señor cuando Él nos responde inmediato. ¿Por qué no? Pero hay tiempo donde tenemos que estar un poquito. No desmayes. Llegará el día. Llegará el momento de la visitación de nuestro Señor. Lo hermoso es que cuando llegue ese día, sepamos reconocer. Sus hijos lo reconocerán fácilmente. Lógico. Solo la fe genuina permanecerá pese a largo el tiempo de la prueba. Sin embargo, bastará con que uno se mantenga confiando para que su generación vea la misericordia del Señor. Hay familias que se volvieron atrás, hay hermanos que se volvieron atrás, hay amigos que se volvieron. Manténganse. Si tú confías, vas a ver la mano del Señor manifestada y vas a ver las respuestas de Dios poderoso sobre tu vida. Tus anhelos de fe se cumplirán el día del Señor. Abraham le dijo, Señor le dijo, si hubieran 55, ¿los vas a destruir? ¿Qué le dijo el Señor? Por amor de esos 55. Después Abraham fue bajando la cuota. Si fueran 40, Señor. Si fueran 20. Si de mi familia que te servían, solo van quedando 2 o 3. ¿Qué dijo el Señor? Por amor de ellos, no destruiría Sodoma. Por tu fe, ellos conocerán la misericordia y el favor del Señor. ¿No dice la promesa que tú y tu casa serán salvos? Hay una fe, amado, que pese al tiempo no tiene que fallar. ¿Sabe cuál es? La tuya. Aunque el viento te golpee, aunque el viento te haga chocar contra un lado y contra el otro, sigue confiando en el Señor. Llegará el tiempo, amado, en que verás su respuesta. Puse acá, les voy a compartir el título. Yo digo, no me gusta colocarle títulos. El tema dice las noches más. ¿Sabe por qué eran las noches más oscuras? Porque tanto para los discípulos como para sus seguidores se transformaron en las noches largas de tu vida. ¿Ahora no entienden la temática de la predicación? Había muerto aquel que había sido la esperanza de sus vidas. Había muerto en aquel en quien habían puesto su esperanza, aquellos habían tenido cumplidas las promesas del Señor. Él había muerto. Habían compartido con él tantos momentos gloriosos, maravillosos. Yo veo los elegidos de Chosen y veo a un Señor tan cercano allí. A algunos no les gusta la interpretación. Yo encuentro cierto apego, porque digo, sí, el Señor
tuvo momentos muy cercanos con sus discípulos, donde Él compartió, y ellos tuvieron esa experiencia de poder estar con Él, de poder compartir momentos que fueron alegres, pero otros donde fueron también bastante fuertes. Ellos vieron la manifestación hermosa del Señor obrando en prodigios, en milagros. Y ese día, aquella noche, cuando Él es arrestado, después cuando Él va a la crucifixión y muere, ¿qué creen ustedes que pasa con aquellos que estaban junto a Él? ¿Qué piensan ustedes que sucedió? Todos cabizbajos, todos cabizbajos. Aún más hay un detalle más que lo tenía, que le hacía tener, entre comillas, culpabilidad. Fue cuando todos sus apóstoles le dijeron, Señor, nosotros no te vamos a negar. Y aún hasta la muerte nosotros estaremos contigo. Somos capaces de dar la vida por ti, maestro. ¿Y saben qué pasó esa noche? De la Santa Cena, el Señor le revela la palabra y le dice, estaba escrito que cuando Él muriera todas sus ovejas serían dispersas. El impetuoso Pedro, ¿qué creen que hizo el impetuoso Pedro? Algo tan típico de su personalidad. Dijo, aunque todos estos te negaron, yo no. Yo voy a dar mi vida por ti. El Señor le da una palabra a Pedro también. Pedrito, antes que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Y cuando eso sucedió, ocurrió literalmente. Cuando el Señor le estaban arrestando y se lo estaban quitando, se arma el tumulto. ¿Saben qué dijo Pedro? Sáquenme, sáquenme de aquí, yo no lo conozco, al tal. Y yo pienso que se le salió hasta un carabatito. Eso es versión interna, ¿ya? Y tal vez más de un carabatito, tal vez 2 o 3. La escritura lo interpretó como decir eso antes, sí. Pero yo no lo había pensado así. Y todos se fueron. El Señor quedó solo. Esas noches que Él no estuvo con Él, muchos se desanimaron. Hay una historia hermosa de Mozart, entre comillas, que dice que algunos que se fueron a su aldea, ¿se acuerdan de eso? Los de Emmaus, porque se iban. Lo dice clarito. Dice que eres tú el único que no sabe por acá lo que pasó estos días. Mataron a Jesús. Y Él era nuestra fuente de esperanza, nuestra salvación. Y nos vamos para casa. Pero ustedes saben la historia bonita, de verdad que es bonita. Porque relata que después el Señor mismo se les revela. Y que ahí vuelven nuevamente a Jerusalén a esperar lo que el Señor les había dicho que sucediera. ¿Se acuerdan del último versículo que les repetí? Dice, porque aún no habían entendido la Escritura. Y yo creo que nosotros no somos muy diferentes a los apóstoles. ¿Saben? Nosotros somos expertos en juzgar a Israel por todo lo que les pasó. Y resulta que nosotros somos exactamente iguales. No somos para nada distintos. Un día estamos cantando esto, a las manos, los carros del faraón. Y cuando tenemos hambre empezamos.
Señor, tenemos hambre, hay sed, estamos enfermos. Y tu palabra dice que caerán 1000 y 10.000, ¿verdad? Y a ti no te va a tocar. Yo me acuerdo que esa palabra yo la tenía guardada en mi corazón para la pandemia. ¿Quién fue el primero que cayó? Lo bueno fue que no perdí. Te lo dejo claro. Ahora no significa que la palabra del Señor es lo contrario. Yo digo, el Señor tiene propósitos tan especiales y únicos con cada uno de nosotros, que las cosas se suceden y se cumplen en su tiempo y de forma específica. ¿Saben que Él no tiene a ver cómo lo podríamos decir? Un timbre grande donde diga propósito, cúmplase, paso 1, 2, 3 y lo veis así en cada uno. Es decir, cada uno sabe que se va a cumplir en este momento, el otro no. El Señor tiene planes de código abierto para cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes. Va el Señor ir obrando de manera personalizada y única. Es decir, ni uno es igual al otro y ninguno vale menos que el otro. Todo el valor de la luz. Así que cada uno de nosotros siga esperando en el Señor. Yo por eso le decía que el Señor no siempre responde a la primera. Qué bonito que suceda, indudable. De que Él responda al murmullo, ¡oh, qué maravilloso! Pero a veces nos cuesta, nos va a tocar esperar, pero vas a ver la respuesta. ¿Saben? Yo he orado al Señor, se ha tardado un poquito en responder, ya respondí. Yo la otra vez, yo tengo hace rato una oración por el Señor. Y ahí estoy diciendo, Señor, han pasado varios añitos. Y el Señor me dijo, de mi gracia, que mi poder se perfecciona. Y me costó entender eso. Me ha costado entenderlo, pero lo entendí. Así que sigo esperando. Tranquilamente. Un día le dije, Señor, ¿sabes respecto a eso? Tómate tu tiempo. El día que tú quieras responderme y darme lo que yo quiero, si tú consideras que no, está bien. Está bien. Llegará el momento en que se... Tal vez sea al final de mi jornada. Pero la promesa dice que Él responde las peticiones de sus hijos. Amén. Un día me dijo el Señor, a través de su palabra, a veces utilizamos muchas expresiones, el Señor me dijo, el Señor me dijo, y el Señor nunca dijo. Pero el Señor nos habla por su palabra, ¿cierto? Me dio a entender, ¿qué pasa si te doy lo que tú tanto quieres ahora? Ese mismo día dejaría de perder valor lo que tú tanto generas. Porque ya lo tienes. Entonces lo que tú anhelas tanto ya deja de ser una prioridad. Pero ahí el Señor responde a la puerta. A lo que yo apunto que hay cosas
en las cuales el Señor nos dice, espérate, tranquilo, papá, no va por. Señor. Sin duda que estas noches vividas por los discípulos fue el tiempo más confuso que hayan vivido. Habían visto morir a aquel que por los siglos esperaban y que era la fuente de su salvación. El relato muestra a algunos cabizbajos volviéndose a sus ciudades, turbados sin entender. Otros volvieron a sus actividades antiguas. Fue un tiempo de quebranto y de confusión. A esto se refiere a los discípulos. Unánimes habían dicho al Señor, jamás te negaremos. Daríamos la vida por ti. Yo le decía al Señor, el Señor nos ama, nos escucha. Pero cada cosa en su tiempo. Amén. Cada cosa en su tiempo. La fe, manténgase firme ahí. Ahora, el relato nos muestra a una María volviendo al sepulcro temprano. Yo creo que la ansiedad ya no podía más con María, o María con la ansiedad. Esas noches para María fueron interminables. Ya no aguanto más, yo me la imagino sacándose las frazadas, colocándose sus sandalias, cubriéndose con algo. Me dije, no, yo me voy a la tumba. Estar allí con él. Todo lo que ha pasado me tiene estresada, cabizbaja, he llorado, tengo así unos ojos, no me he peinado, ando todas estas cosas, te había dicho María, yo tengo que ir a donde está él. ¿Y qué sucede? Cuando llega ya a la tumba se encuentra con que la piedra estaba corriendo. Y eso a ella la descolocó. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde le han puesto? ¿A dónde se llevaron al maestro? Y se vuelve corriendo a avisarle a los discípulos. Dice que le avisa a Pedro, a Juan, y ellos dicen, a ver, ¿cómo es esto que pasó? Ahí iba Pedro corriendo con unos kilitos de más, Juan estaba más esbelto, estaba haciendo dieta, llegó primero. Era más joven, claro. Y dice que Juan se asomó y miró. Y miró y dice, ahí estaba la ropa, ahí estaba la cosa. Pedro, muy Pedro para sus cosas, llegó y entró nomás. ¿Verdad? Hasta que ellos vuelven y María allí se queda allí triste porque no estaba su maestro, y es cuando tiene la visión de los ángeles. Y ella, pensando que eran las personas que estaban acá en el sepulcro, dice, ¿ya dónde lo llevaron? ¿A dónde lo pusieron? Y es ahí cuando aparece Jesús en escena y la llama por su nombre, le dice, María. Y ella conoció la voz. Ahí conoció la voz del que hablaba con ella y le dice, Rabón, y le dice, yo no sé cuál sería la expresión del idioma allí. A lo mejor era maestrito, señorcito, no sé. Padre. Y ella dice que allí volvió y ella dijo, espérate, le dice. Todavía no somos mis padres, pero anda y ve, avísale a los demás muchachos que estoy aquí, que he resucitado. Y ella partió a la casa entonces donde estaban los demás recién a contarle las buenas nuevas de esperanza. Había resucitado el maestro.
Se acabó el tiempo de la aflicción. Se acabó el tiempo del llanto. Ahora entendían las palabras que le había dicho el Señor, que era necesario que pasara ese tiempo. ¡Wow! Había amanecido. Habían pasado la noche. Juan 16, 20. A ver si lo encuentro para acá. No lo busque. Si quiere la nota. Dice: de cierto les digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aunque ustedes estén tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. No para siempre durará el quebranto, no para siempre durará el dolor, porque llegará el bendito momento, amados, donde Jesucristo se revela a tu vida y te llamará por tu nombre para decirte: se acabó, cumplido está. El día de tu salvación, el día de tu redención ha comenzado. ¡Wow! ¡Qué precioso! Durante este tiempo de no saber cómo seguirían las cosas, porque el futuro parecía incierto, porque en ese tiempo estuviste solo. Ya no estaban los tuyos a tu lado, no estaban los que te abrazaban y te consolaban, tanto a los discípulos, pero también en nuestra vida propia. Por eso yo le decía, esto no es un tratado teológico, sino que es una verdad aplicada. Porque muchos de los que estaban con nosotros y decían: vamos, podemos, ¿ah? Pero después de largo tiempo, ¿qué pasó? Muchos retornaron, volvieron atrás y ya no estaban tus familiares, ya no estaban tus familiares, tus amigos, tu padre, tu madre. Muchas veces tuvimos que seguir caminando solos, tristes, esperando ver el tiempo de la redención. Ahora, yo les dije, le había puesto aquí, ha llegado el tiempo de vuestra salvación, ha llegado el tiempo de vuestra redención. Literalmente había pasado eso. Lo que hasta ese momento habían sido promesas, a partir de ese mismo instante, eso comenzaba a ser la realidad. Porque la sangre de Cristo vertida en aquella cruz ahora limpiaba nuestras vidas y quitaba toda la condena. Empezaba el tiempo de la salvación, empezaba el tiempo de la redención. Un nuevo tiempo, una nueva era comenzaba aquel día. Tan fuerte fue, tan real fue, que el tiempo, a partir de aquel momento, se empezó a contar desde cero. Todo lo demás había quedado atrás. La sociedad tuvo que aceptar. Hasta el día de hoy se cuestiona si Cristo vino, no vino, será que... Hay algunos que cuestionan la venida de Cristo, de toda... Todo nos indica que Cristo ejecutó su obra, estuvo en medio de nuestro, caminó en medio de nuestro. Si no, empiezan a mirar las señales, y empiezan a retroceder los años, y se van a dar cuenta dónde comienza la cosa. Ese día fue distinto, fue diferente. Porque había llegado el tiempo de la salvación, el tiempo de tu restauración. ¿Se acuerdan que les dije que Pedro, junto con los demás discípulos, había dicho: Señor, no, nosotros no te vamos a negar?
se cumplió en su vida y ellos salieron bien. Y Pedro salió maldiciendo. Ahora que saben que el Maestro ha resucitado, ¿cómo creen ustedes que enfrentaría Pedro aquel momento a partir de ese instante? Yo creo que el impetuoso Pedro aquel día cambió y fue transformado. De seguro dejó que todos los demás pasaran y él se quedó al final. Porque ¿cómo me acerco yo a aquel que maldecía? Cuando lo estaban arrestando, cuando yo tenía arrestado a ese hijo. ¿Saben? El Señor ha hecho obras preciosas en nosotros. Y si los discípulos no entendieron la palabra, creo que nosotros tampoco entenderán lo que es rechazar. Porque si Pedro, estoy seguro que tuvo temor de acercarse nuevamente al Señor, creo que nosotros tampoco hemos entendido lo que sucedió el día de nuestra salvación. Porque mucho más que Pedro habíamos hecho cada uno de nosotros respecto al Señor. Un día analizando mi vida, bueno, el Señor tiene procesos. El Señor me empezó a inquietar respecto a lo que había sido mi vida. Me empezó a decir, ¿te acuerdas de esto, de esto, otro? ¿Te acuerdas de esto? Y dije, sí, Señor, pues ya está bravo. Estamos en paz, acuérdate. ¿Te acuerdas? Porque dar un paso atrás. Y otro más. Sí, sí. Qué bueno que no. Porque de ahí te sacó el Señor. Y te lavó, y te limpió, y las vestiduras blancas que ya tienes provienen de la obra de Jesucristo en la cruz. Yo pensaba que todo estaba bien. Y sí, estaba todo bien. El Señor me dijo, qué bueno que te aguantes. Me había quedado en pena. Por eso decía que el día de tu salvación, de tu redención, de tu justificación me había comenzado también. Porque cuando Pedro, que se había vuelto a la pesca, ve al Señor en la orilla, pues le dice, Pedro, que andaba medio piluso, que andaba pescando, se puso la ropa y se tiró al agua. Y fue donde el Señor estaba. El impetuoso Pedro que sacaba la espada para cortar orejas y decir jamás renegaré, ahora tiene un nuevo enfoque en su vida. El Señor le queda mirando y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Cómo le respondería Pedro? Cabizbajo,
Señor, tú sabes que te amo. Y le dice al Señor, apacienta mi cordera. Como que le gusta. Dice, Pedro, ¿me amas? Pedro se toma un segundo y dice, Señor, tú sabes que te amo. Él le dice, pastorea mis ovejas. Y el Señor le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y eso, sin duda que ya tiró a Pedro al suelo. Es que él tenía fresquita la escena. Él se acordaba a la perfección del momento cuando le dijo, te voy a negar. Se acordaba perfecto cuando salió de allí maldiciendo a su madre. Y por eso le dice, tú lo sabes, le dice. Tú sabes que te amo. ¿Sabes? Ese tú sabes que te amo fue el más profundo que le salió a Pedro. El primero venía del límite. El segundo de la reflexión. Pero el tercero le salió del alma. Y el Señor, ¿sabes? No lo juzgó, no lo cuestionó. Por cada vez que Pedro respondió, el Señor tenía una palabra de restauración. Por cada él apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, estaba diciendo, vamos, Pedro. Ahora tienes una misión por delante. Lo viejo ya pasó. A partir de ahora hay una nueva etapa en tu vida. Y lo mismo pasa con nosotros. Lo viejo ha pasado. Ahora cada uno de nosotros comienza una nueva etapa en el Señor. Amén. Wow. Se fue la noche. Ha llegado el día en que te he revelado que el Maestro ha resucitado. Y celebramos hoy día la resurrección. Terminé con una frase. Porque Él vive